Sandino Sarabia, que es un uruguayo oriundo de 33, que vive parte de su tiempo en Uruguay y parte en México. Él es productor cinematográfico, tiene un montón de películas en su haber, voy a leerlas porque son un montón y son muy buenas, algunas como El baño del Papa, si le suena, Agua fría de mar, Un monstruo de mil cabezas de Rodrigo Pla, Boa Neón, Pájaros de verano, Ciro Guerra, ahora está estrenando Divino Amor, que vi por las carteleras que se está estrenando en Uruguay en este momento, y también tiene la película Roma, que ganó 3 premios de Oscar, premios de la Academia. Muchísimas gracias, Sandino, por sumarte hoy para este lanzamiento. Creo que más allá de tu trayectoria, que es increíble, y este currículum, tenés mucho para contarnos, sobre todo a todo este grupo que está trabajando en estas industrias creativas y culturales. Así que gracias por la generosidad de compartir este espacio con nosotros. Paso ahí a Vicky, que va a estar moderando esta entrevista, y Sandino, muchas gracias. Gracias a ustedes. Disfrútenla. Buen día, Sandino. Me sumo a Hola, las palabras Victoria. de Ale. La verdad que es un gusto estar contigo hoy y que puedas sumarte. Cuando nosotros empezamos a planificar esto en febrero con la Intendencia de 33 y empezamos a pensar en personas que nos encantaría que participaran, tu nombre fue el primero y la verdad que se haya concretado ahora es un orgullo. Entonces, muchísimas gracias por hacerte este espacio para compartir con nosotros y nosotras esta mañana. No, el gusto es mío. Contento de estar compartiendo. Me alegra mucho que en 33 se estén haciendo estas cosas, que las autoridades estén apoyando este tipo de encuentros que son fundamentales para justamente para poder empezar, y no solo empezar, también la gente que hace mucho tiempo que trabajamos en esto, por ejemplo yo también, este tipo de encuentros son fundamentales para presentarnos estos proyectos, desarrollar y formar alianzas. Entonces es un gusto que de 33 se hagan estas cosas y poder colaborar. Buenísimo, capaz que ahí ya comienzo preguntándote, que me decís que estas instancias son fundamentales para comenzar. ¿Qué cosas viste vos o aprendizajes tuviste vos como claves para comenzar en la industria creativa cultural? No, bueno, el tema, básicamente, la producción cinematográfica en Uruguay es muy joven, de forma regular. Yo hice Ciencia de la Comunicación en el año 98, 99, empecé, y en ese momento no había prácticamente producción cinematográfica en Uruguay, por tanto no era algo que se pudiera hacer, a lo que uno pudiera aspirar de forma obvia, ¿no? Hoy en día sí se produce de forma regular en Uruguay, y también la tecnología ha cambiado mucho, lo cual se puede acceder de otra forma, pero en aquel entonces no estaba muy claro. Y justamente las primeras películas que se hicieron en aquel año, en el año 2001, fue la pie inicial de esta nueva ola, o de esta ola de producción cinematográfica en Uruguay, donde se estrenó En la puta vida de Beatriz Flores Silva y 25 watts de Juan Pablo Revela y Pablo Stoll, que fueron dos películas que fueron muy, muy bien recibidas en Uruguay. Y ahí algunos de los que no sabíamos muy bien para dónde íbamos a ir, nos pareció algo interesante. Y empezamos a mirar como, bueno, una posibilidad de hacer cine en Uruguay, lo cual era muy, muy difícil en aquel entonces, porque no había prácticamente fondos, no había ni siquiera una ley de cine, pero con los fondos que habían en ese momento de la Intendencia de Montevideo, que fue el primer fondo disponible por aquel entonces, se empezó a hacer algo de cine, ¿no? Entonces, ¿cómo mencionaban hace un rato, bueno, las posibilidades de formar alianzas, de conocer gente, de asociarse, y justamente
en la universidad, conociendo otros compañeros interesados en el cine, fue donde empezamos a hacer cosas juntos y a crecer juntos, ¿no? Entonces, siempre es muy bueno y es fundamental poder conocer otras personas y unirse con otros que tienen intereses comunes para juntar fuerzas, ¿no? Porque justamente a veces en áreas que de repente son un poco más pequeñas o un poco más desconocidas, o sobre todo de repente en el interior, donde hay poca gente haciendo eso, pero de repente hay otras partes, hay otras personas en el resto del país que sí lo están haciendo, creo que este tipo de encuentros son muy positivos porque uno va sumando fuerzas y aprendiendo de otras personas, ¿no? Ahí, excelente lo que nos compartís, ¿no? Y en relación a esto de generar alianzas, de asociarse, ¿vos pensás que también puedes agregar valor a asociarse entre sectores y no solo entre mismo el sector? ¿Has tenido experiencias de asociarte con otros sectores de la industria? Bueno, ¿Y cómo ha a sido ver, eso? sin duda que crear sinergias es fundamental. A nivel más institucional, hace muchos años, antes de aprobarse la ley de cine en Uruguay, el Instituto de Cine, lo que era antes el Instituto Nacional del Audiovisual, creó o ayudó a crear el clúster audiovisual en Uruguay, que fue justamente aglutinar todas las empresas audiovisuales y relacionadas al audiovisual para, para poder potenciar el sector, ¿no? A ver, el cine, el audiovisual está muy estrechamente relacionado con muchas otras industrias y otros sectores industriales y no tan industriales en general, ¿no? O sea, en el audiovisual tenemos casas de renta de equipos que rentan para cine, pero también para comerciales y también para otro tipo de cosas. Tenemos la empresa de hotelera, que trabaja mucho con, con el audiovisual, porque siempre los proyectos viajan, se mueven, se necesita gente que obviamente use las instalaciones. La empresa de transporte, se usa extensivamente mucho el transporte en el audiovisual, son miles y miles de dólares, un porcentaje importante de los presupuestos del audiovisual y del cine en particular se van en transporte. La comida, el servicio de catering es fundamental en los proyectos audiovisuales. Y así podría seguir contando, ¿no? Los actores, el gremio de la actuación, obviamente todos los técnicos, y después todas las otras pequeñas industrias o otros pequeños servicios que sirven o se alimentan de las producciones audiovisuales. Y después está la distribución, ¿no? Los cines, que no están directamente relacionadas con la producción del cine, pero son los que llevan el cine, llevan las producciones que nosotros hacemos, llevan la producción a la gente, ¿no? Y hoy en día los servicios de streaming, y así un montón de sectores que están relacionados. Entonces, digamos que desde el nacimiento de una idea audiovisual, de un proyecto audiovisual, uno está en contacto con diferentes sectores, ¿no? Entonces, digamos, la naturaleza de la producción audiovisual está íntimamente relacionada con un montón de sectores de la sociedad, ¿no? Y ni que hablar la cultura, la escritura, ¿no? O sea, los guionistas, la gente que escribe, los escritores literarios que escriben libros, un montón de películas se basan en libros que escriben escritores, ¿no? Entonces hay un montón de sectores de la sociedad que se juntan en el audiovisual, ¿no? Excelente. Ahí también, como siguiendo en línea de esto del relacionamiento, nos pudiste decir, bueno, cómo se relacionan desde el mundo del cine con diferentes industrias. Y ahí también me gustaría preguntarte, bueno, el relacionamiento con la comunidad, ¿no? Porque este programa, como explicaba Ale, no es solo, bueno, pensar en la propuesta de valor, trabajarla, o el modelo de negocio, mejorar las ventas, o los productos, sino también el relacionamiento y el impacto que pueden generar desde las distintas industrias a la sociedad.
Entonces ahí quería preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido desde los proyectos, los grandes proyectos que has hecho, como listó ya Ale, y los mencionó, bueno, si has visto que alguna de sus actividades ha generado capaz que un impacto positivo en la sociedad, y si tenés algún ejemplo, como contarnos de cómo fue ese caso. Bueno, si alguno ha tenido la posibilidad de ver alguna de las películas en las cuales yo participé, y si ha visto más de una, si ha visto dos o tres, seguramente podrá notar que la mayoría de las películas, o casi todas las películas, eh, están enfocadas, más que enfocadas, tratan temas sociales o se relacionan con temas de nuestra sociedad o tocan temas que como sociedad o como individuos, pero que tienen una relevancia importante en la sociedad, se dice algo, se trata ese tema de determinada forma, tiene algo para decir. Esto no quiere decir ni un mensaje, ni evangelizar, ni decir cómo tiene que ser, sino poner el foco en algunos temas específicos, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, nosotros en el año 2010 produjimos en Uruguay La Demora, que básicamente es una historia de una familia de clase media baja que lucha para salir adelante, donde la mamá se dedica a hacer costura y a preparar eh, a trabajar con ropa para la industria de la vestimenta, y trabaja en su casa, en su pequeño taller, pero tiene su papá que está de avanzada edad y tiene un principio de Alzheimer. Entonces, la lucha de ella es tratar de que alguien, una organización, pueda ayudarla para que su papá tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Se le pierde, es muy difícil para ella, tiene que trabajar y a su vez cuidar a sus dos niños y llevar adelante la casa y con su padre que necesita cuidado. Y, por ejemplo, La Demora, la película, nos las han pedido en varios lugares, incluso en México, para el departamento no sé exactamente cómo se llama, pero era el departamento que se encarga justamente de la problemática de los adultos mayores, departamento de la UNAM, de la Universidad Mexicana Pública, nos pidió la película para pasarla en talleres y en cursos sobre el tratamiento de los adultos mayores y los servicios que ellos necesitan. Y en Uruguay, el Sistema Nacional de Cuidados también nos pidió la película para usarla para concientizar sobre el sistema de cuidados y las necesidades que a veces las familias tienen justamente para cuidar de la persona mayor en el hogar. Eso, digamos, a una escala relativamente pequeña. A una escala un poco más grande y más importante, obviamente relacionada con la repercusión que tuvo, es el caso de Roma. Roma, supongo que algunos de ustedes ya la han visto, pero básicamente para los que no la vieron, se trata justamente de la vida de una empleada doméstica en los años 70 en la Ciudad de México. Y básicamente la vida de Cleo, esta empleada doméstica en la Ciudad de México, y bueno, su vida y sus desavenencias y sus dificultades como cualquier trabajador. Y en el caso de México, donde hay entre 2 y 3 millones de trabajadoras del hogar, no había hasta hace poco más de un año y medio seguridad social para las trabajadoras domésticas. A partir de la repercusión de la película y también del trabajo que hizo especialmente Alfonso Cuarón, su director, invitando a la presidenta
a la Asociación de Trabajadoras Domésticas de México para que se apropiaran de la película en el buen sentido y la utilizaran como una forma de amplificar sus necesidades y sus reivindicaciones, es que en México se estableció un plan piloto para que las empleadas domésticas pudieran tener seguridad social. Y esto tiene apenas 1 año y medio, 2 años, ¿no? Increíble. De hecho, también la película fue tomada por la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Estados Unidos, y también en Estados Unidos se utilizó la película y la repercusión que hizo la película para apoyar las reivindicaciones y amplificar las reivindicaciones de las trabajadoras sociales de Estados Unidos. Entonces, obviamente, claro, Roma tuvo una repercusión mucho más grande a nivel internacional y a nivel nacional en México, pero eso fue una fruto un poco de que la película con un tema social puso en la palestra, puso a nivel social una discusión importante para un sector, un sector importante de los trabajadores en México. Entonces, ahí vemos, digamos, dos ejemplos de cómo algo que nosotros hacemos a nivel cultural puede tener un impacto en la sociedad. Totalmente, es increíble. Los dos ejemplos, creo que cada aporte vale, ¿no? Y con los dos ejemplos que nos diste, capaz que uno con más magnitud que en otro, pero igual son impactos que se necesitan y que, bueno, nos están aportando desde tu trabajo, y me parece muy valioso. Ahí también te quería preguntar si alguna vez te cuestionaste, te preocupó hacer negocio con tu arte, porque puede ser que capaz que algunos estén cuestionando esto, entonces quería ver cómo fue tu proceso respecto a esta reflexión de esta pregunta. Bueno, mira, a ver, a ver, creo que sí, creo que existe, en general existe en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica en general, una idea de que la cultura, bueno, que no tiene un valor, o mejor dicho, que quien hace cultura o hace este tipo de cosas como, bueno, hacer cine o ser audiovisual, o cantar, o escribir, o ser actor, o un montón de cosas que están relacionadas con la cultura y el arte, que, bueno, que alguien que canta, bueno, uno le está haciendo el favor porque invitarlo a su bar y que cante y se haga conocido, o que un canal de televisión te pida el cortometraje que hiciste y te diga que te está haciendo el favor de ponértelo porque así te da visibilidad. Entonces hay una cultura de que, bueno, que en realidad esto es más bien un hobby y, y que no hay, no se visibiliza el esfuerzo y la cantidad de tiempo y energía que uno le pone para preparar y para hacer eso que se muestra, ¿no? Entonces no está bien remunerado. Creo que, y justamente a veces no se entiende que eso existe, que eso necesita, bueno, necesita una inversión de tiempo, de energía, de dinero para poder hacerlo. Entonces, hay una idea de que, bueno, esto es, más bien, se lo trata a nivel social generalmente como un hobby, ¿no? Entonces sí, es un problema, y sobre todo en el audiovisual en general, y en el cine en particular en Uruguay, yo diría que, te podría decir que el 95% de la gente que ha hecho cine en Uruguay o hace cine, no vive de hacer cine. Y eso pasa también mucho en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo también, porque es un negocio muy complicado. Nosotros cuando decimos cine, generalmente pensamos en Hollywood, pensamos en las grandes producciones, pero eso es simplemente la punta del iceberg. O sea, lo que nosotros vemos en los cines o que vemos publicitado, o que llega incluso a nuestros cines, es una pequeña parte de la producción cinematográfica del mundial. Después hay miles y miles y miles de trabajadores, de realizadores, y cientos y cientos y cientos de películas que no llegan, ¿no? Entonces es un problema
serio, poder vivir de esto y poder hacer una carrera de esto, sin duda, es muy difícil, ¿no? ¿Y cómo Entonces, se sí, cambia el chip ahí? mira, más que cambiar el chip, hay dos partes, no es solo querer, ¿no? Creo que es importante, por eso decía, cuando empecé, digo que este tipo de encuentros son muy importantes. Yo en mis 15 años de trabajo en el audiovisual he participado y participo de encuentros como este de forma anual, 1, 2, 3 veces al año generalmente, en diferentes partes del mundo, en diferentes etapas de los procesos, porque justamente la etapa de desarrollo la etapa de desarrollo de los proyectos audiovisuales o de las películas es muy largo y complicado, ¿no? Entonces, existen en el mundo muchos fondos públicos y privados que ayudan justamente a las personas, en general, a las personas que están iniciando, pero también a otros realizadores que están ya haciendo su carrera de hace un tiempo, para ayudar en la etapa de desarrollo, porque la etapa de desarrollo puede ser muy larga, puede ser de 2, 3, 4, 5, 7 años un proyecto audiovisual, ¿no? Hasta que realmente se materializa. Entonces, eso es inversión de tiempo y dinero. Entonces, es fundamental que existan apoyos estatales, apoyos municipales, para que estos emprendimientos puedan salir adelante, ¿no? Entonces, se necesita mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero también es necesario que existan apoyos, porque el retorno económico, sobre todo, ¿Se cortó ahí? es muy... Entonces, eso existe en la mayor parte del mundo, apoyos para eso, ¿no? Perfecto. Y ahí capaz te hago una última preguntita, si damos espacio a que te puedan hacer preguntas las personas que están participando. Y ahí me quedé con una frase que dijo Daniela al comienzo, que decía, bueno, que la diferencia se hace también con creer en uno mismo, ¿no? Y ahí te quería preguntar a vos, ¿vos en algún momento te diste cuenta, tuviste eso, como visualizaste en que tenías que hacer ese clic de creer en uno mismo, en vos mismo, digamos, ¿hay algo que te hizo ese empuje como para decir, bueno, me inclino directamente por dedicarme a la producción audiovisual? Bueno, a ver, yo creo que sí, yo creo que es importante que uno, más bien que uno crea en uno mismo. O sea, yo creo que es importante que uno esté convencido de que lo que quiere hacer, ¿no? O mejor, o más que convencido, eh, a uno le tiene que gustar mucho lo que está haciendo, ¿no? Sobre todo en la parte cultural, ¿no? Porque en la parte de la cultura, porque tiene una parte muy importante de lo que uno es y lo que uno le interesa hacer y lo que uno quiere hacer, ¿no? Como yo decía hace unos minutos, la mayoría de las películas en las cuales yo me involucro hablan de temas sociales, pero no es casualidad, a mí me interesan esos temas, a mí me interesa, o sea, cuando yo voy al cine o cuando yo veo una película, quiero que me hable de cosas nuevas, quiero que me hable de temas que a mí como persona, como individuo, me interesan. Quiero salir del cine o terminar de ver una película en Netflix con un interés nuevo, con una duda o me deje pensando. De repente, no sé, eso no se transforma en nada específico, ¿no? No tiene por qué transformarse en algo, no tengo por qué salir mañana a unirme a un grupo social ¿no? Pero me deja pensando en un tema. Y si alguna de las películas en las cuales yo participé le deja pensando a alguien o le da una perspectiva nueva a alguien sobre un tema que nos atañe como sociedad, creo que ya es un buen comienzo. Entonces,
en el área cultural, en el área del cine, creo que es importante que uno, y esto no quiere decir que solo ese tipo de películas, o mejor dicho, películas sociales tengan uno que hacer. A uno le tiene que interesar de repente, bueno, a mí me gusta hacer reír a la gente, o siento que las películas tienen que, y que es válido también, siento que las películas tienen que ser un descanso o una forma de que la gente la pase bien durante 1 hora y media. Me gusta, me parece importante. Bueno, me tiene que satisfacer a mí como persona hacer ese tipo de películas y sentirme orgulloso cuando va al cine. Entonces, creo que es importante que uno haga las cosas que realmente lo llenan a uno como individuo. Entonces, eso le va a dar energía para el largo aliento que es la producción audiovisual, las cosas que de repente están un poco comenzando recién y que necesitan mucha etapa de desarrollo, mucha inversión de tiempo y energía y dinero también para llegar ahí, ¿no? Pero también, y esto me parece importante, es eh, no hay que olvidarse que somos una sociedad y que también son muy importantes y fundamentales, y sobre todo en el caso del audiovisual, es fundamental el apoyo del Estado y las autoridades, ¿no? Y por eso es que existe en la mayor parte de los países, incluso en Estados Unidos, existen apoyos para que se puedan hacer películas, ¿no? Porque es un negocio muy complicado. Entonces, por más que uno quiera hacer películas, si no hay elementos que ayuden y programas que ayuden a la producción audiovisual, al desarrollo de los proyectos, es muy difícil que se haga. De hecho, en Uruguay empezó a haber cine porque desde el año 1995-1996, la Intendencia de Montevideo estableció el FONA y el Fondo Capital, que son los primeros fondos que existieron en Uruguay para hacer películas. Y de hecho, las películas que mencioné, que fueron las películas de una producción como En la puta vida y 25 watts, tuvieron esos fondos que la hicieron posible. Y después la promulgación de la ley de cine en el año 2008 permitió que hubiera un fondo de fomento al audiovisual en Uruguay, ¿no? Entonces, por supuesto que es muy importante el trabajo de cada uno, que cada uno tiene que ponerle mucho de sí mismo y también estar convencido en lo que va a hacer, pero no hay que olvidar que, bueno, uno solo es muy difícil, ¿no? Claro. Y por ejemplo, digo, sin ir más lejos, este encuentro apoyado por las autoridades, encuentro apoyado por una, 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 una como es un grupo de trabajo como el de ustedes que trae y está haciendo justamente esto que digo, ¿no? O sea, uno solito en Claro. 33 o en San José o Montevideo es difícil. Esto aglutina, aprendemos, conocemos otros colegas, y eso es fundamental, aprendemos cómo otros lo hacen, y esto es parte de ese crecimiento y ese aprendizaje que de otra forma es imposible. Y justamente yo durante muchos años he ido a este tipo de encuentros donde he conocido otros colegas y con los cuales he producido proyectos en otros países gracias a encuentros que he hecho como donde he conocido gente que tiene el mismo interés que yo y con el cual aprendo también y formamos sinergia, ¿no? Espectacular, Sandino. Muchísimas gracias. Quiero darle paso ahora a Mercedes, que va a estar liderando las preguntas que fueron llegando por ahí por el chat, y también estimular a seguir haciendo preguntas. Y también me quedo con esto que vos decías, ¿no? Bueno, que a cada uno le tiene que gustar lo que hace. Nosotras desde Social Lab hablamos mucho de que no hay nada más rentable que hacer lo que te apasiona, y no solo rentable económicamente, ¿no? Hacer algo que te apasione te hace, por todos los desafíos que igual te vayas a enfrentar, porque te vas a enfrentar, por lo menos estás haciendo algo que realmente te mueve y que vos te apasiona. Entonces en eso me parece como muy lindo esa reflexión como para dejarla. Así que Y lo ahí, vas a bueno, hacer mejor, lo vas a hacer mejor exacto, le porque es vas a lo que te poner otras interesa ganas. hacer y hay algo más atrás y eso es muy importante y sobre todo en el área cultural, pero Sin también duda. en otros. O sea, si a usted gusta la zapatería,
si te gusta trabajar el cuero, vas a ser mejor que alguien solo que inventa otra cosa solo para hacer dinero, ¿no? Exacto. Entonces, Muy bien. Ahí, bueno, Mechi. Sí, ¿cómo están? Muchísimas hola. gracias, Andino. Me sumo a todos los agradecimientos que van apareciendo en el chat. La verdad, un placer y un placer escucharte, muy inspirador tu trayectoria. Acá, sobre todo, se repite esa consulta de ¿no? cómo superaste los obstáculos, las frustraciones, pero bueno, voy a ir haciendo una a una a ver si las podemos evacuar todas. Acá Andrew te consulta sobre cómo fue tu camino para llegar a producir acá en Uruguay, pero sobre todo cómo fue tu participación en Roma, cómo llegaste a participar de la película Roma. Bueno, en realidad, mira, justamente lo que estamos hablando. Yo empecé a trabajar en esto en el año 2004-2005. En realidad, en el 2004, luego que terminé la universidad, y yo hice Ciencia de la Comunicación en la Universidad Católica, una profesora mía que estaba montando una productora me invitó a trabajar con ella, que se llama Elena Rux, que terminó siendo la productora del Baño del Papa, y así fue como yo terminé trabajando en el Baño del Papa. Y justamente por trabajar con Elena, empecé a trabajar en otros proyectos que también estaba desarrollando Elena, y cuando presentamos, miren, le voy a hacer le voy a hacer 2 o 3 pasos rápidamente cómo fue que llegué a Roma desde ahí. Trabajando con Elena, un proyecto en el Baño del Papa, obviamente cuando el Baño del Papa estuvo listo, lo presentamos después de muchos años de esfuerzo, después de mucho trabajo. Lo digo fácil, pero el Baño del Papa terminó en el Festival de Cannes, que seguramente algunos de ustedes saben, es uno de los festivales de cine más importantes del mundo. El Baño del Papa terminó en el año 2007, ahí yo fui a representar la película junto con parte del equipo, y ahí conocí a, conocí o sea, en los festivales, aparte de presentar las películas, justamente lo que sucede son encuentros de realizadores y profesionales en diferentes niveles, a veces con encuentros como este también, o sea, uno ya entra al festival y puede entrar a la parte de industria donde se encuentra con otros profesionales. Ahí conocí a alguien, o mejor dicho, conocimos a alguien que estaba preparando un encuentro de proyectos para desarrollarse en el futuro, ¿no? Entonces ahí nos conocimos y nos preguntaron, bueno, ¿tienen algún proyecto que se está en desarrollo? Ya que ustedes hicieron este proyecto, y sí, tenemos un proyecto. Entonces, nos invitaron a un encuentro de desarrollo de producciones en Italia, donde fuimos, eso fue 2 o 3 años después, fuimos con un proyecto en desarrollo para hacer una película, donde habían otros colegas de diferentes partes del mundo que estaban presentando el proyecto, y justamente teníamos talleres para desarrollar ese proyecto, ¿no? Básicamente desarrollar un proyecto cinematográfico significa escritura, financiación, buscar su camino, y pues eso puede durar años, ¿no? Entonces fuimos a los 2 años, al año siguiente, en el 2008, fuimos a ese encuentro que se estaba haciendo por primera vez en Italia, que se llama el Torino Film Lab, y ahí conocí otros colegas que también habían sido invitados de diferentes partes del mundo, y durante 2 o 3 días, en un par de instancias, 2 veces en el año, tuvimos 3 o 4 días de talleres para desarrollar nuestro proyecto y conocer los otros proyectos. Ahí conocí un productor francés que estaba desarrollando un proyecto en Costa Rica con una directora que se llama Paz Fábrega, un proyecto que se llama Agua Fría de Mar. Un proyecto que a mí en ese momento me gustó mucho, era su primera película, me parecía muy interesante, y nos caímos muy bien, y ahí empezamos a tramar ideas de cómo podíamos hacer para trabajar juntos en este proyecto. Bueno, para hacerla corta, yo
terminé trabajando en ese proyecto. Ellos necesitaban un productor que se hiciera cargo en Costa Rica. Costa Rica en ese entonces era un país que no tenía ley de cine, sigue sin tener ley de cine, no tenía fondo, ahora sí tiene un fondo, estoy hablando del año 2009-2010, pero con socios de diferentes partes del mundo se había logrado conseguir fondos de diferentes partes del mundo, pero tenía una industria cinematográfica muy incipiente y necesitaban un productor que se hiciera cargo. Entonces yo me ofrecí, bueno, a mí me interesa este proyecto, yo me voy a Costa Rica y me hago cargo del proyecto. Entonces yo me fui a fines del 2008, principio del 2009, me fui 4 meses a Costa Rica a liderar el proyecto, a ser director de producción de ese proyecto. Y uno de los socios, tenía varios socios, tenía un socio en España, tenía un socio en Francia, tenía un socio en México y otro socio en Costa Rica. Uno de los socios era un socio mexicano que estaba empezando a hacer una de sus primeras películas y era el coproductor de esa película. Y en ese proyecto nos conocimos, funcionó bien, es una película que le fue muy bien, en el año 2010 estaba fue al Festival de Rotterdam y ganó el Festival de Rotterdam. El Festival de Rotterdam es también un festival muy reconocido, sobre todo para óperas primas y primeras películas. Y resultó ser que ese socio mexicano, hicimos muy buenas amigas, nos hicimos amigos y continuamos en contacto durante los siguientes años, ¿no? Y cuando yo hice mi siguiente película, que era La Demora, que era una coproducción México-Uruguay, ahí retomé contacto en el año 2010, 2012 con México, retomé contacto con este productor amigo que se llama Nicolás Ellis, y cuando yo vine a hacer la siguiente película de mi socio en aquel entonces, que era el director de La Demora en México, retomé contacto con Nicolás y empecé a trabajar con Nicolás, que al final terminó siendo el productor de Roma, que me invitó a trabajar en Roma. Entonces estamos hablando de un proceso de 10 hace 7, 8 años, desde que lo conocí hasta que él produjo Roma y me invitó a trabajar con él. Pero lo conocí cuando él estaba empezando, ¿no? En el año 2008, 2009, en otro país, en otro proyecto, etcétera. Tremendo. Me encanta cómo se van tejiendo las redes, ¿no? Exactamente, tejer redes es muy importante. Sí, sí, me imagino. Bueno, llegan un montón de preguntas. Acá preguntan también, ¿cuál es el rol concreto de un productor audiovisual en la realización de una película, ¿no? Pregunta como si es el que pone los fondos, se articula con inversores o participa en cada detalle de la producción de la película. Bueno, un productor es un gestor, básicamente, ¿no? O sea, gestiona un proyecto. Lo que hay que tener claro rápidamente, para no hacerlo muy extenso, rápidamente, hay varios niveles de producción. Está la producción de campo, que es cuando uno está filmando y necesita articular y preparar las cosas para que el director pueda decir acción en ese minuto, ¿no? Entonces tiene que asegurarse que la gente, que los actores estén, que el catering esté, que el transporte esté, que la locación donde se va a filmar esté funcionando. Ese es a nivel de campo, digamos, ¿no? La ejecución del día a día. Sobre esa gente que hace producción y digamos que está un jefe de producción y sus asistentes de producción, hay un director de producción que es básicamente el que planifica, presupuesta ese proyecto, dice esto es posible filmarlo en 33 o en San José o en la playa o en Brasil o qué sé yo, vale tanto y lo hacemos con este equipo. Ese es un director de producción, ¿no? Entonces, con un proyecto específico, él lo lleva a tierra y arma la estructura para que eso sea posible, ¿no? Dice, ¿cuánto sale? ¿Dónde lo hacemos? ¿Y a qué gente contratamos? Y por encima de ese director de producción está un productor o un productor ejecutivo, que es básicamente el que gestiona el proyecto, lo ejecuta desde que es una idea hasta que está en el cine, ¿no? Entonces, esa persona la que hace es, lee un libro, por ejemplo, y dice, esto podría ser una muy buena idea, entonces contacta al escritor de ese libro y le compra los derechos.
dice, esta historia la puede escribir, hay un guionista que es muy bueno, que se llama Juancito y que vive en no sé dónde, y le voy a ofrecer que él escriba el guión basado en este libro, que yo ya tengo los derechos, yo lo contrato y escribe los derechos para ese libro. Y después digo, esta historia la puede dirigir Juancito, que es un muy buen director, o he visto sus cortos y es muy bueno dirigiendo, entonces lo contrato a Juancito y cuando tengo ese paquete digo, bueno, hay un actor que me gusta mucho y le voy a ofrecer este proyecto. Entonces cuando ya tengo ese paquete, digo, bueno, ¿dónde consigo dinero para poder producir esto? Entonces, o bien, o una parte puede ser, presento ese proyecto que he desarrollado yo en un fondo, ¿no? Entonces presento en ese proyecto en el fondo para que me den dinero para producirla, y también llevo ese proyecto a encuentros como o encuentros de coproducción para encontrar otros socios que puedan conseguir fondos para producir, ¿no? Eso puede durar años, ¿no? 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Y después que conseguí el dinero, contrato un director de producción que va a llevar adelante la producción, digamos, la ejecución de eso, y después que está producido y que se hace, yo tengo que salir a buscar quién va a distribuir ese proyecto, ¿no? Esa película, en dónde va a salir, a quién se lo voy a vender, qué distribuidora lo va a comprar, en qué países para ponerlo en los cines, ¿no? Y ahí uno empieza a recuperar dinero. Diga, esto muy rápido y muy simple, ¿no? Hay muchos caminos, hay caminos diferentes, y esto que digo en 3 minutos son trabajos de 5, 7 años o 10 años, y muchas veces uno desarrolla proyectos que no llegan a nada, ¿no? Entonces, básicamente, la responsabilidad el valor del productor es poder encontrar proyectos o viabilizar proyectos para que se puedan materializar, ¿no? Entonces la responsabilidad de uno es poder identificar proyectos que uno sabe que pueden ser desarrollados, pueden ser financiados y puedan tener buen final, ¿no? Y eso es algo que es muy difícil de aprender, hay que hacerlo sobre la marcha y puede llevar muchos años hacerlo, ¿no? Sí, sí, completito. Veo que un montón de cositas. Buenísimo. ¿Alguna vez como en tu carrera tambaleaste o te desmotivaste, ya que todo el tema de las artes acá en Uruguay ha ido tomando más importancia, pero no, como que hace unos años estaba más complicado, digamos, y también el tema de tu familia, como si te apoyaron en esto de dedicarte a esto, que antes no era tan común. Sí, bueno, con respecto a mi familia, sí, nunca tuve, mi familia siempre estuvo muy abierta a que hiciera yo lo que quisiera, tan abierta que incluso fue mi mamá la que le gustaba y le gusta mucho el cine, quien hasta alguna vez me preguntó si no quería hacerla. Cuando abrió, me acuerdo, la escuela de Cinemateca en el año 95, 96, por ahí, o 98, entre 96 y 98, de hecho mi madre incluso me preguntó si no me interesaba, si no quería hacerlo, o sea que por ese lado no tuve ningún problema. Tambalear, sí, a ver, por eso, volviendo a lo que dije hace unos minutos, yo te diría que el 95% o más de la gente que hace cine en Uruguay no vive de hacer cine, vive de otras cosas, ¿no? Entonces, y eso pasa en mucho, la gente que canta, la gente que actúa, la gente que hace arte en Uruguay, la mayoría no vive de hacer. Y nosotros vemos solo los que viven, algunos de los que viven de eso, ¿no? La mayoría no los vemos. Entonces, es muy difícil, ¿sí? Y ahí es donde juegan un papel fundamental los apoyos institucionales, los apoyos que hagan posible que eso se pueda hacer. Incluso con los apoyos que hay en Uruguay, que son pequeños, que son limitados,
la mayoría de la gente que hace cine tiene que vivir de hacer otras cosas, ¿no? Porque eso no es suficiente. Entonces, sí hay que hacer algunos sacrificios personales, sí hay que hacer, dejar de lado algunas cosas. Yo te diría que si yo, para llevarlo a un campo más personal, si yo, digamos, cuando salí de la universidad hubiera optado o hubiera querido formar una familia y tener hijos, yo no hubiera hecho ni la mitad de las cosas que hice al día de hoy. ¿Por qué? Porque tendría que haber tenido una familia que mantener y no la hubiera podido mantener con lo que ganaba, sobre todo, dirían, los primeros 7, 8 años de lo que hice. Recién a los 7, 8 años, 9 años del trabajo que hacía, digamos, pude tener una cierta estabilidad económica. Pero si yo hubiera tenido una familia, seguramente hubiera tenido que dedicarme a otra cosa y no podría haber hecho cine, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta que es un camino largo, complicado, y que también necesitamos exigir que haya apoyos, porque incluso haya apoyos y que sean suficientes, porque incluso habiendo apoyos, no todos pueden hacerlo, ¿no? Porque tienen que mantener una familia o tienen que, no están dispuestos a pasar penurias o a vivir como estudiante durante 10 años, los primeros 10 años de su carrera, ¿no? Entonces también es una cosa complicada. Y ojo, y quiero decir que el asunto del apoyo cinematográfico a nivel institucional estatal pasa en todos los países del mundo, y los países que nosotros conocemos, por ejemplo, que tienen una filmografía fuerte, como Francia, por ejemplo, tienen un apoyo fundamental y muy fuerte, apoyo estatal para la producción cinematográfica. De otra forma no se podría hacer. Genial. Se entiende muchas cosas, ¿no? Cuando empezás a conocer de cerca lo que es el mundo del cine. También llega una pregunta de Cecilia respecto a tu búsqueda laboral en los inicios, ¿no? ¿Cómo comenzaste? ¿De qué trabajabas? ¿Qué buscabas? ¿Siempre apuntaste como a lo grande o te fuiste poniendo como metas cortas? Mira, la verdad que, como decía, cuando yo empecé, realmente el cine estaba, el cine como forma de hacer cine de forma regular o sistemática recién estaba empezando. No me planteé eso, me planteé justamente hacer lo que me gustaba, hacer lo que me interesaba. Y de hecho, también volviendo a estos encuentros, algo que me hizo definitivamente volcarme a esto fue un encuentro que se hizo en el año 2003 en el Festival de Berlín. Se comenzó a hacer un encuentro que se llamaba Talent Campus, que invitaban a jóvenes realizadores que recién estaban empezando de todo el mundo. En aquel entonces eran 500, invitaban o sea, uno tenía que aplicar a eso, tenía que presentarse y lo seleccionaban, y en el año 2004 fue la segunda vez que se hacía, era el Talent Campus, que todavía se sigue haciendo en el Festival de Berlín, donde invitaban a 500 jóvenes de diferentes partes del mundo, que los invitaban durante una semana, durante el Festival de Berlín, a tener una semana de encuentros y de talleres con jóvenes realizadores de todo el mundo en el marco del festival. Entonces uno tenía la posibilidad de ir al cine a ver las películas que se estaban estrenando, de tener talleres con directores, productores, actores, realizadores de diferentes partes del mundo, muy reconocidos, y de conocer colegas que estaban empezando en otras partes del mundo durante una semana de forma muy intensa y muy divertida también con jóvenes de todo el mundo. Y eso fue realmente una experiencia increíble, muy energizante, dio muchas ganas, porque uno, o sea, fue como descubrir otro mundo para mí. En Uruguay entonces estaba empezando muchas cosas y yo no tenía ni idea lo que era un mercado cinematográfico, no tenía ni idea lo que era un festival de cine de verdad, no tenía ni idea de otros colegas lo que estaban haciendo, y eso fue realmente una oportunidad increíble y una posibilidad de poder conocer de cerca un poquito lo que era el mundo del cine independiente
en Europa, ¿no? Y eso me dio mucha fuerza y muchas ganas de querer seguir haciendo y de intentar hacer cosas lo que me gustaba, ¿no? Entonces, cuando volví, definitivamente me traté de volcarme de lleno a trabajar y trabajé, digamos, dejé mi trabajo que tenía, que era un trabajo que me ayudó para muchas otras cosas, que trabajaba yo en un programa de intercambio que se llama Youth for Understanding, que era un programa de intercambio cultural, el cual yo había hecho antes, y trabajaba ahí part-time y que me ayudó a terminar la universidad. Dejé eso y, digamos, abracé la oportunidad que me dio mi profesora Elena Rux para trabajar con ella por un sueldito, pero que realmente me ilusionaba mucho trabajar en eso, ¿no? Entonces, la realidad es que también tuve mucha suerte, creo, de poder trabajar bastante pronto en algo que a mí me interesaba también en ese sentido. Genial, Sandino. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias de verdad. Sigue Vicky con un par de preguntitas más y seguimos. Muchísimas gracias, un placer No, escucharte. gracias a ustedes. Sí, ahí ya cerrando en las últimas preguntas, llegaron muchísimas y no queremos que nos queden algunas afuera. Acá también te preguntan cómo manejas la frustración o cómo la manejaste. Porque dice, ya que la creación pasa muy seguido. Ajá. Tu cara ya lo dice todo. A ver, la verdad no sé. Creo que uno tiene que, para este tipo de cosas, uno naturalmente tiene que tener eso ya incluido, digamos, en su forma de trabajo, en su forma de ser, cómo manejarlo si uno se frustra y le impide salir adelante con un profesional, ¿no? Ahora, si uno lo puede manejar, uno tiene que saber que definitivamente parte del trabajo, parte del trabajo creativo, pero seguramente de cualquier emprendimiento que uno haga, tiene que estar preparado a los reveses, ¿no? El tema es cómo uno se prepara mejor y creo que más que prepararse para el revés o para la frustración, uno tiene que analizar muy bien antes y prepararse para que esos reveses sean lo menores posible o que esa frustración o ese obstáculo que tenga enfrente no sea insalvable. Y una parte, por ejemplo, justamente ya llevándolo a lo práctico, parte fundamental de mi trabajo, parte fundamental de un productor es entender de forma clara y forma temprana si ese proyecto es viable o no, ¿no? Yo te diría que el 50% de mi trabajo está hecho en una mesa y leyendo y preparando y analizando yo solo un proyecto, si ese proyecto es viable o no, ¿no? O sea, para hacerlo rápido y algo un poco obvio. O sea, la mayoría de la gente, digamos, los realizadores, la gente que quiere hacer cine, lo hace porque en general nosotros vemos las películas de Hollywood, ¿no? La película que todo el mundo habla de como un éxito fenomenal y que fue un trabajo muy arduo de su director y que se transformó en un ícono de la cultura pop mundial como Star Wars, se hizo en el año 71. Tiene más de 40 años y todavía hablamos de esa película, ¿no? Casi 50 años. 40, porque 77, 78. Pero bueno, hace 40 años que hablamos de esa película. Entonces, si yo vivo en 33 y quiero empezar a hacer cine y lo que quiero hacer es la nueva Star Wars, bueno, está difícil, porque en 33 los recursos son limitados, porque no hay una industria de cine, porque no hay gente que me va a poder ayudar a eso. Entonces tengo que empezar por algo más pequeño. Lo digo como algo un poco obvio, pero a veces la gente pierde la referencia de dónde estamos, de dónde venimos, cuáles son los recursos que tenemos a mano. Y eso como productor tenemos que tenerlo presente, ¿no? Entonces, el análisis y prepararse para desarrollar un proyecto que sea viable en nuestra comunidad es parte fundamental de
evitar una frustración que pueda tirarnos de juego o encontrarnos con un obstáculo que haga imposible lo que le vamos a hacer. Y eso es sentido común, es análisis, es trabajo, y a veces muchas veces, en parte, no se necesita dinero para eso, se necesita poder analizarlo, trabajarlo, estudiarlo, hacer un análisis previo para que no encontrarnos con algo que después es imposible, ¿no? Entonces, creo que el manejo de la frustración muchas veces debería venir sobre todo por el análisis previo y la preparación, que como dije también anteriormente, para hacer una película tengo que prepararme para que llegue a trabajar 5, 6, 7 años para adelante. Entonces, no me puedo enterar después de 5, 6, 7 años de que esa película es imposible. Digo, muchas veces pasa y puede pasar y va a pasar, pero tengo que prepararme antes para no derrochar esa energía, esa inversión, ese tiempo mío en algo que no es viable, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo como gestores, como emprendedores, debe ser el análisis y la preparación del terreno para que la cosa funcione, ¿no? A ver, creo que Victoria se frizó ahí. Ahí estamos. Ahí. Era mía, fui yo la que me toqué. Sí. Está pasando, está jugando una mala jugada hoy la tecnología. Pero lo que quería decir es que, bueno, capaz que ya ahondamos en la última pregunta, también decirte que en el chat estás despertando como muchas reflexiones respecto a los comentarios que vas haciendo, así que gracias también. Y una pregunta ahí que también yo tenía pensado cómo hacerlo, y me sumo a la pregunta de Gastón, que es, bueno, vos conocés Uruguay y conocés otros países porque has estado trabajando en Brasil, México, Costa Rica, ¿no? Te queríamos preguntar ahí, bueno, las fortalezas que ves en Uruguay, en la producción de cine o en otras industrias, ¿no? Respecto a, capaz que a la realidad latinoamericana y capaz que algunas debilidades o aspectos de mejora que podemos llegar a tener. Bueno, a ver, aspectos de mejoras creo que hay muchos y hay un largo camino para eso. Digo, sería muy largo. Focalizarse en las fortalezas. Yo creo que Uruguay, o sea, habiendo viajado mucho, como bien decís, he trabajado en varios países, he viajado prácticamente a todos los países de Sudamérica, he trabajado en varios países de Centroamérica, conozco gente de diferentes partes del mundo, también obviamente en Europa, porque el cine independiente en Europa es muy fuerte y hay muchas posibilidades juntamente de encuentros, de coproducciones, de fondos, de apoyos que están para justamente alentar a los nuevos realizadores en Latinoamérica y en países donde hay menos desarrollo. Creo que Uruguay, una de las fortalezas que tiene sigue siendo aún es la educación, el nivel medio de educación y cómo cualquier persona en Uruguay, casi cualquier persona en Uruguay, o por lo menos así era hasta hace pocos años, el nivel de educación. Y cuando hablo de educación no hablo de educación estrictamente, también obviamente del aula y de la escuela y del liceo y de la universidad, pero también la educación y la cohesión social y la diferenciación social y como sociedad en la cual hasta hace poco o hasta ahora todavía seguimos siendo pares, ¿no? Uno se sorprende mucho en la diferenciación social que hay en otros países, sin ir más lejos, en Brasil, en México, en muchos países de Latinoamérica donde la sociedad está muy estratificada y donde en otros países, si no vas a una universidad, si no vas a un colegio privado, a una escuela privada y a una universidad privada, no podés llegar a muchos lugares, ¿no? Y en cambio, yo hice la escuela pública, la escuela 2 en 33, el liceo número 1, Nilo Boyuaga en 33, fue toda mi educación, y después sí pasé a la universidad privada, a la universidad católica, pero mi educación fue en la educación pública. Yo creo que en Uruguay uno tiene formación y la educación general
está al alcance de la mayoría de los uruguayos todavía, y eso es algo que hay que cuidar mucho y que es muy bueno. Uno puede contratar a casi cualquier persona en Uruguay y tiene las condiciones de desenvolverse en muchas áreas, y de tener una formación, una educación y un discernimiento social que es muy bueno y que uno a veces en otros países no ve. Entonces creo que eso hay que seguir, no hay que permitir que caiga, hay que seguir apoyándolo, y sobre todo la educación pública, para que todos los uruguayos tengamos la posibilidad de, de, de crecer y de que tengamos las mejores oportunidades, las mismas oportunidades, ¿no? Entonces creo que eso es importante en Uruguay, es la educación que tenemos, la cohesión social, la, la igualdad social, que es mucho mejor y más y mucho mejor que en muchos países latinoamericanos, y eso es lo que nos potencia como sociedad para poder seguir trabajando juntos, ¿no? Entonces creo que eso es una de las potencialidades que tenemos en Uruguay, el nivel que tenemos hoy. Cualquier uruguayo que haya hecho la escuela y el liceo, lo largás en cualquier país del mundo y te puedo asegurar que está en condiciones de ser y de hacerse valer, y no así con la educación en otros países. Bueno, Sandino, muchísimas gracias de verdad por todo este espacio, por la disposición desde el principio, desde el primer momento que te contactamos súper abierto a compartir en esta movida.